porque, porque había una situación de que ya, y era que la lluvia estaba amagando, pero entonces que debió de llover, óyeme, porque gracias a Dios que llovió ayer y que en la noche estuvo un poquito fresco, ¿no? Porque al no tener los ventiladores, los abanicos, pues es una batalla con este calor, con este calor, con el calor que hace, señores, la temperatura que está, son unas temperaturas. Pasar las situaciones que adversas, ¿no? ¿Verdad? Y poderla sobrevivir, batallar en ella. Porque si no es por él, no podemos hacer nada. Wow, qué bien, está bien ahí. Sí, déjenme tomar un poco de agua que estoy. Aleluya. Dios. Que el Eterno Padre siga bendiciendo al pastor Felipe González de una manera especial. Yo quiero hablar, comenzando a hablar de algo muy importante. Por ejemplo, ¿cómo usted, porque muchas veces estamos criticando y mirando los errores de los demás, los ojos clínicos para mirar la falta de los demás, pero no para mirar la nuestra, porque el, el, el pleno que tenemos del depósito no, nos guía y nos guía para justamente para que seamos jueces, para distorsionar todo lo que somos en esencia y que seamos en vez de ser la bendición, seamos lo contrario, sí. Entonces, esos males que crean ciertas fortalezas mentales en nuestras mentes, a través de ahí nos dominan sin darnos cuenta, desapercibidamente, y tienen dominio de todo nuestro ser. Hay muchas personas, y creo que está mal expresado, la gran mayoría del ser humano, son muy pocos los que tienen una vigilancia. Estoy hablando de un pueblo cristiano, estoy hablando a un pueblo creyente en Dios. Porque si es algo del mundo que le voy a hablar, pues entonces tendría que definir todas las cosas, porque eso está más perdido que el hijo del Imbe. Eso es un desastre en el mundo. Ahora, yo estoy hablando con un pueblo creyente, con un pueblo que tiene la verdad y que la verdad lo hizo libre. Un pueblo que no anda en prejuicio, en contradicción a lo que dice ser, y que debe de entender y entenderá que su plano religioso o su religión se le va a conocer en su conducta, en su forma de ser. Hoy en día, más que en todos los tiempos, en la que el individuo ha perdido, le ha
le han enseñado a que la palabra no tiene ningún tipo de valor y que usted puede, que es lo usual, usted mentir, hablar y definir, decir y expresar, ordenar y mandar con la mentira en sus actos y demandando de los demás lo que usted no está dispuesto a dar, que eso se llama hipocresía. Bueno, entonces, en ese plano y en ese orden de ideas, hace que ese individuo pues vaya contrario a lo que dice, enuncia la palabra. Enuncia la palabra. ¿Y cómo usted va contrario a lo que enuncia la palabra? Bueno, cuando usted dice ser un creyente muy espiritual y a usted la vida de usted, principalmente la personal, luego la familiar y luego la de su entorno, se lo está llevando, no San Quintín, como dicen, porque a San Quintín hay que dejarlo tranquilo, se lo está llevando aquel que no tiene nada que ver con la vida de nadie. Sí, eso es así. Entonces, yo creo que hoy es un buen motivo para reflexionar en muchas cosas. Primero, ¿dónde está nuestra mente? ¿Cómo anda? ¿Qué es lo que pasó hoy comenzando un día? Ayer comenzando un día. En dónde estaba dirigido, en dónde estaba destinado, enfocado todo nuestro ser. ¿Qué fue lo que iniciamos? ¿En qué estábamos? ¿En qué consistió nuestro modo operando? Es decir, nuestra forma de operar, es decir, de actuar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que produjimos con eso? ¿Qué usted provocó en el mundo espiritual? ¿Cuáles fueron las oraciones que se hicieron ayer y hoy? ¿Basado en qué? ¿Cuál es el enfoque? Porque para orar hay que tener un enfoque y una creencia. Entonces, creo que nosotros debemos más que nunca de ponerle mucha atención a eso. La atención debida y no dejarla a media. Y no a media. Olvidarnos de eso. Eso es basado en nosotros como seres humanos. Y ahora viene el análisis o la observación, verificación, como usted quiera decirlo, de lo que es el ministerio en ejecución. ¿Cuál es el liderazgo que estamos ejerciendo? ¿Para qué? O si estamos en el propósito eterno. En el propósito eterno. Cuando una persona no está en el propósito eterno, que no tiene la visión correcta, se le presentan siempre, por ejemplo, en lo que es la pareja idónea, se le va a presentar siempre una invasión del mal, proponiéndole muchas ofertas para que se desenfoque el individuo, la persona o la individua, de que se le desenfoque del plano o del propósito que es de Dios. Y cuando usted tiene ese tipo de invasión mental, que usted no sabe, no está decidido, usted debe de tener como norma ciertos principios. Hay, por ejemplo, en las mujeres, con todo el respeto de las damas que presentan aquí, ¿cómo usted conoce una mujer de ministerio? Si usted es un hombre de ministerio, usted está buscando una mujer de ministerio. Bueno, usted conoce una mujer de ministerio cuando usted va a una iglesia y usted ve a esa mujer dedicada, entregada a ese ministerio. Igualmente en el hombre, un hombre que está dedicado
y entregado en ese ministerio. Entonces, eso se llaman personas ministeriales. Personas que están ejerciendo un liderazgo, que están desarrollándose. Porque no necesariamente tienen que tener un cargo un cargo en la iglesia. Hay muchos disfrazados con cargo y no son nada. Sí, sí. Déjeme, ahí hay que dejar eso pautado, porque ya eso es otra ventana muy grande. Entonces ahí hay un problema. Sí, grande, que ese ese no es el que tenemos que tratar aquí en esta pequeña introducción. Entonces, pues, sí, no, hay muchas ovejas aparentando cabra, aparentando ser ovejas, pero es mentira. No lo son, se le ve. Todo lo que se quiere dibujar de bueno da rasgo de mal. Entonces uno a veces que se deja como entretener. Se le va como él, qué sé yo. Porque él está en su maldad y es malo. Y está representando al mal, el que va a robar, el que va a matar. Se pone, demuestra que tiene su fuerza demoníaca. Al contrario del que tiene a Dios, usted ve, siempre está calmado. Entonces, tú nunca vas a conocer, por ejemplo, yo no creo, principalmente yo no creo, que una persona es idóneo con alguien que no se enamora de la visión del hombre o de la mujer. Miren, tanto la mujer como el hombre tienen que llegar a un acuerdo. Eso de que yo he visto personas que la mujer está por un lado y el hombre por otro. Eso deben de ponerse a orar y entrar en el plano original de Dios. Porque no es verdad que Dios va a unir personas para estar separados. Eso es mentira. Eso es una falsa. Eso es el espíritu de la religión. Y un espíritu que, bueno, lo dije en una iglesia y hasta hizo mofa, porque lo más grande es tú de conocer. Y entonces tú quieres venir a obviar el conocimiento que Dios da. Entonces tú estás obviando a Dios. Y le dije que había un espíritu que se llama amor y que el amor ha unido y sigue uniendo muchas personas que piensan que el amor es un sentimiento y que hacen amarres sentimentales y la gente cree que eso... No. Eso le pasó a Jacob, mi hermano. El propósito es el propósito. Jacob se enamoró de Raquel. Bueno, amén. Luchó por Raquel, pero el propósito era Lea. El propósito era Lea. Y después que ese hombre se acostó con Lea, era con Lea todo el tiempo, tuvo más hijos con ella. Es decir, que con ella era que se acostaba más. Y es tanto así que de ahí es que viene la descendencia de Jesucristo, es decir, de Lea. Porque el propósito nadie es de ahí, no es de Raquel. De Raquel lo que salió fue lo peor. Bueno, salió Benjamín y José. Porque es una bendición, olvídate, Dios bendice y Jacob, pero el propósito era Lea. El propósito de Dios era Lea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el hombre de Dios cuando el hombre o la mujer van a elegir una persona de ministerio que usted quiere, que usted no, pues si usted va a buscar cosas como en el mundo, ay, que yo quiero una muchacha, yo quiero una aquello, yo quiero un hombre así. Hay mujeres que están buscando, ya no hay fe. No hay fe. Son muy pocas las que están en fe. Las que están buscando hombres de jipeta, bien, que tengan unos zapatos bien, el evangelista con traje bien. Y no que te indique bien, porque yo me recuerdo que yo andaba muy full. Yo andaba full con trajeado en mi carro, ya usted sabe. No, y sin ni uno, sin ni un peso. Eso sí, mucha ropa fina,
una cosa bella, pero y cuando llegaba a los sitios me daban los primeros asientos, paraban a otro, paraban a otro, véngase, venga evangelista, venga profeta, y paraban a lo de la casa para sentarme a mí, y yo pensando por dentro de mí le decía a los que andaban conmigo, bueno, ustedes encárguense de la ofrenda porque eso es provocando ofrenda, y yo no tenía ni uno. Eran los muchachos que ponían la, la gasolina del carro para poder ir a esas actividades. Entonces, cuando yo llegaba a esas actividades, que era muy conocido porque andaba sí, en ese tiempo andaba mucho con ciertas personas muy conocidas, por ejemplo, Jonathan Estu, que Jonathan era muy conocido, y yo andaba con Jonathan, como Jonathan era de mi iglesia, pues yo andaba con Jonathan para arriba y para abajo, y las personas me veían muy bien vestido y pensaban que yo tenía, oye, ir siempre no en olla, porque en olla es cualquier cosa, porque el que tenga olla siempre tiene una borona o algo. Sí, mueve algo, pero yo no tenía nada, y muy bien vestido, pero no tenía ni uno. Hay que reírse, señores, hay que gozarse, porque óiganme, cuando yo llegaba a ciertas iglesias, que habían ciertas actividades, y a esos congresos, óyeme, se ponían que no sabían qué hacer, y yo nada más pensaba dentro de mí, Dios mío, ahorita cuando llegue la ofrenda, no, aprendí algo, aprendí a orar mucho, cerraba mis ojos en ese culto, y era cerrado por la ofrenda, era por la ofrenda, no era que yo oraba mucho, no era que tenía que orar, me daba una vergüenza y tenía que orar tanto que tenía que cerrar los ojos en el culto entero, y lo abría cuando el predicador iba a hablar, sí, porque hasta que pasara la ofrenda. Eso es así. En algunos lugares aprendieron y decían, no se lleven, que el que usted ve muy bien vestido y que sé yo qué. A veces aquí habían salido unos billetes de 20, que eso me salvaron la vida en un tiempo, los billetes de 20, porque yo cambiaba 100 o 60 en billetes de 20 y llevaba a mí, pero eran 20 pesos, no eran monedas. Entonces lo que hacían algunos era que cuando pedían 20, entonces yo me ponía a orar. Cuando no querían 20, no, yo, un sobre, pero no para 20 pesos. Yo me quedaba orando. Son situaciones que se viven. Me quedaba orando. Sí, no tenía. Ay, Dios mío, cuánta cosa vive uno. No, miren, hubieron situaciones muy adversas, muy fuertes. El proceso. Yo una vez estaba en un proceso de desobediencia. Que los procesos de desobediencia no se lo recomiendo a nadie. A nadie. Escúchelo. Porque entonces había una escasez de comida, de alimentos. Y cuando a mí me invitaban, porque me buscaban por el carro, me buscaban para un retiro, lo que sea, yo me iba a buscar ese arroz, el almuerzo, y me ponía cerca de la cocina, me hincaba, y era el hombre que más oraba, voceado, desde que yo veía que me daba ese olor, porque no hay una cosa que ministra más a uno que tiene hambre, que cuando ese olor, la comida, que esa comida ya está
cuando hacían esos moros y esos locrios, y pasaba ese olor por esa nariz, había una exaltación, perdóname Dios, pero eso es así. ¡Oh, gloria a Dios! Óigame, usted comienza a orar, exaltado, pero esperando el moro, esperando el moro. Dios mío, qué cosa. No, a las personas no les gusta identificar hoy en día. No, aquí hay una gente que son increíbles, hombres y mujeres. Ellos son los hombres y las mujeres maravilla. No padecen. Bueno, vámonos al tema de este día, que es un tema muy controversial porque en los últimos tiempos ha traído muchos problemas. Siempre que se habla de dinero en las congregaciones y las iglesias, e incluso para una denominación contra otra, para crear ciertas problemáticas, el enemigo ha tomado el tema del diezmo y las ofrendas, y para hacer ver a los hijos de Dios que como un mal ejemplo, porque detrás de eso, como la iglesia primitiva presentó rasgo de un buen ejemplo a seguir, entonces la iglesia de hoy presenta un mal ejemplo a no seguir. Oiga esto, Entonces, ¿qué es lo que percibe el enemigo de la justicia de Dios? Bueno, que todo el mundo, que todos los creyentes, su testimonio sea malo. Sea un testimonio no agradable, no bueno. Que todo lo que usted haga sea criticable. Que cuando usted hace algo, tengan que decir, eso no es de Dios y eso sí es de Dios. Y que no es de Dios. Y entonces cuando se trata del tema del dinero, es un tema que tiene una debilidad. Las personas entienden que hay manipulación, es verdad, hay manipulación, hay ciertos espíritus, pero nadie habla de los espíritus manipuladores. El mal nunca va a denunciar un mal, el mal. Es decir, el mal no denuncia al mal. Lo hacen por conveniencia, perdónenme. Lo hacen por conveniencia. El ser humano cae en su egoísmo. Y en su egoísmo, para justificar su mala acción y que no sea reprendido, entonces en esa se oculta su impureza, su bajeza de carácter. Los hispanoamericanos debemos de entender que somos como cultura, porque somos descendientes de los latinos, y los latinos arrastran un mal grande de mentalidad. Y lo que nos colonizaron a nosotros eran las clases más bajas de esos sitios. Personas incluso con antecedentes, sí, de legitimidad y de legalidad. Personas que fueron sacados de la cárcel para ser esclavizados. Entonces, todo este tipo de personas era lo que colonizaban estos sitios, estos lugares hispanoamericanos. Y de ahí salieron. Entonces, ¿qué pasa? El mal se multiplica en un ser humano. Usted tiene que entender que usted arrastra una maldición generacional, que generan espíritus y fortalezas mentales que nos hacen a nosotros no ser exitosos, no ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. No hay una cosa tan mezquina
Digo algunos porque no tienen educación, porque no se han educado los pueblos, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, no, porque, bueno, qué sé yo, Dios bendiga a Bukele, a Nayib Bukele en El Salvador. Para el pueblo cristiano, ese es el presidente. Y Netanyahu, ese es el presidente porque defienden los intereses y la población. Y están trabajando para la población. Entonces, los demás, no nos da gusto, no nos da alegría decir que alguien tomó, que un cristiano tomó, porque aquí lo que, por ejemplo, en República Dominicana, los cristianos que toman la posición, yo quisiera que Dios lo ayudara a que uno se sienta agradable y que uno pueda decir, vino un hijo de Dios y tomó la posición. Wow, qué presidente tenemos, qué síndico, la posición que sea, qué senador, ¿cómo se llama nosotros, los diputados? Que son personas que de verdad van a trabajar para el pueblo. Pero usted no lo puede decir, no, no, no. Yo no sé si usted siente ese agrado en lo que sientan los latinos. Es decir, ellos nada más están con ellos los partidarios que van a ser beneficiados. Pero después, lo que tienen un ideal patriótico, no pueden jamás asimilarlo. No van con ninguno. No, porque ¿cómo? Usted no siente, miren, le digo algo, yo no soy salvadoreño y yo me siento como que tan bien en ver a Nayib Bukele. Dios mío, bendícelo, y comienzo a orar por él. Y usted en su país, usted no puede decir, usted ora, Señor, infúndele temor de ti, dale sabiduría a esos que van a ir otra vez. Y qué sé yo, que están ahí, que no sé cuáles son ni para qué es, que están ahí, qué sé yo, lo que están ahí, y tú lo permitiste. Y como tú lo permitiste, bendícelo, guárdalo, y que puedan ellos, Dios mío, dale luz en su entendimiento, y que uno pueda sentir esa satisfacción que siente ese pueblo salvadoreño. ¡Wow! ¡Wow! Que uno pueda decir, ¡qué bien! Mira cómo estaba la población celebrando con él. Un pastor a darle la bendición, la oración de bendición donde él se congrega allá en Miami. Pero tú no puedes decir eso, pero yo no, ese no es el tema nuestro, eso no es el tema nuestro. Pero ustedes entienden, son puntos que tú debes, qué sé yo, tratar. Porque tú no te sientes a gusto, en satisfacción con lo que están haciendo. Quiera Dios que Dios pueda ayudar a las autoridades nuestras, que le abra el entendimiento de la mente y se entre en esos corazones y no sea algo más. Entonces, sí, porque cada día lo que tenemos es más y más de lo mismo. Más y más de lo mismo. Y no más y más de lo mismo. Tenemos lo peor de lo mismo. Oiga eso. Lo peor de lo mismo. Lo peor de lo mismo. Porque en vez del ser humano mejorar, lo que hace es que sí, se convierte en algo peor. Miren, los diezmos y las ofrendas, y cuando se habla de dinero en las congregaciones, diezmos y ofrendas y de dinero en lo que es la vida cristiana, en lo que es de Dios, cuando se habla de Dios, cuando se habla de Yahweh Bajei o de Jehová, como dicen algunos, qué sé yo, cuando hablan de Dios, en términos de las personas, como que le crea esa suspicacia, vienen con ese mal.
Incluso usted lo ve que se ponen que buscando como dónde que está para de una vez atacar con eso al Hijo de Dios. Y como que lo que se hace, la obra no se hace con dinero. Como que la obra se hace con aire. No, como que se hace con qué, yo no sé con qué se hace. ¿Con qué que se hace la obra? Yo quiero que usted me explique. Usted que me escucha, tal vez usted que tiene ese tipo de creencia. ¿Con qué que se hace la obra? La obra se hace con dinero. Con dinero. Y el libro de la Biblia habla de dinero desde Génesis, desde el primer libro hasta el último. El creador habla de dinero. E incluso pone leyes. Y dice y establece cómo es que se debe de comportar con relación al dinero. Entonces, hay personas que quieren abolir lo que Dios no ha abolido. Y quieren eliminar lo que no se puede eliminar. E incluso hay denominaciones, el hombre en su grandeza de ego, sí, y mientras más estudian, son doctores científicos en el ego. Y ellos se comienzan a hablar del diezmo y las ofrendas. Como que, incluso, déjenme decirle, hay denominaciones que dicen, ustedes no tienen que dar diezmo. Primero, con todo el respeto a lo que puede ser tu credo religioso, cuando se trata de la obra del Eterno y alguien es renacido en Dios, lo primero que genera, porque eso de diezmo y ofrenda es para generar desprendimiento, para eliminar lo que es la mezquindad dentro de nosotros y crear el desprendimiento a las cosas del mundo. Y que nosotros tengamos como sentido, ¿no? Como prioridad, el fundamento bíblico, la palabra, antes que lo que es la acción, ¿no? Porque la acción debe de ejecutarse como una convicción, ¿verdad? Al conocimiento. Entonces, si usted, incluso yo lo voy a recomendar, le voy a decir esto, si usted no tiene una convicción, usted debe de orar y pedirle al Eterno, al Dios Todopoderoso, que le dé la sabiduría y que le dé el entendimiento con relación a lo que es su palabra. Para que usted no vaya a caer en lo que caen muchísimo. Caen en su ego, en su debilidad. Viene alguien con una lógica, con un planteamiento lógico. Y óyeme, escúchame esto. El creyente no puede estar en una mente modo lógica. Porque aquí se vive, es decir, la vida cristiana se vive por principio basado en una promesa, basado en promesas que se cumplen cada día más y cada día más tienen la veracidad, y eso nos hace a nosotros estar convencidos de que estamos verdaderamente en el reino de los cielos. De lo contrario, cuando no fluyen, miren, las grandes congregaciones en los países hispanoamericanos, como lo son Costa Rica, el mismo Colombia, algunos se pueden mencionar muchos, que saben, sí, muchos centroamericanos,
norteamericanos que saben honrar, que tienen ese grado de desprendimiento, que honran la obra de Dios. No hubo un presidente que maldijo a Estados Unidos, y es lo que más lo alaban, porque ese fue el que quitó por ley el diezmo del Producto Interno Bruto que daba Estados Unidos, que fue imperio. Ese diezmo fue que lo hizo imperio, porque Estados Unidos se creció como imperio basado en leyes bíblicas. Y como se le han entrado todos los demonios, en los imperios siempre sucede eso, que cuando se entran los demonios, comienzan a crear entonces las desigualdades y las divisiones, como lo tienen ellos ahora. Ahora tienen esa desigualdad y esa división. Entonces, ¿qué pasa con esto del fundamento? ¿Y qué crea el fundamento? Crea crecimiento, donde está la palabra de Dios establecida y se ejecuta con la convicción de eso, se crece, porque está todo alineado a un mismo pensamiento. Y en Estados Unidos, las familias, los blancos, los blanquitos oriundos de ahí, y los indios, ellos oraban, tenían como educación los principios bíblicos y la creencia en Dios, de una manera tal que las familias, todavía algunas mantienen sus principios de reunirse y orar. Pero después que fue entrando el mal va destruyendo las familias, va destruyendo las qué sé yo qué, cuando entra el mal. Que ahí es que está el problema. Pero esas familias norteamericanas se conocían porque eran personas que se reunían y usted lo veía que desayunaban, almorzaban juntos, oraban antes de... Yo me recuerdo que eran un ejemplo, las familias norteamericanas. Eran un ejemplo en el mundo. Hoy en día ya tienen una distorsión y ya tienen el resultado de su distorsión. Cuando usted se aparta de esos principios que lo hicieron a usted crecer. Usted quiere ver una persona, usted quiere ver los ejemplos más grandes, el de Colgate, el mismo del Kentucky Fried Chicken y otros empresarios que han crecido en base a lo que es el diezmo, la ofrenda, en base a lo que la disposición de tener ese nivel de desprendimiento para la obra de Dios. Como lo hay muchas de esas monjas, de esos ministerios que hacen una obra hermosa. Y esto no es por religión, esto es por el testimonio que ellos hacen. Esas mujeres, esas damas y ustedes saben que reciben porque están entregadas a la obra ministerial. Ustedes saben que en todos los gremios hay su bueno y su malo. Sí, hay una parte que, qué sé yo, pero esa parte no está mencionada. Ahora, la parte que están en la entrega destinada a hacer la obra de Dios, el mismo Dios se encarga. Igualmente, en las congregaciones que usted ve. Bueno, hay muchos que hablan del Hijo de Dios porque no debe de andar en un jet privado, que no debe... Pero ven acá, mi hijo, escúchenme. Lo que le gusta mucho criticar a Dante Gerber, el pastor Dante, o a otros que andan en jet privado. Pero los hijos de Dios son los que tienen el derecho. No, yo me pregunto, no son los hijos de Dios que tienen el derecho, porque de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay, dice la Biblia, la constitución de este mundo. Entonces los hijos de Él son los que tienen derecho a eso. E incluso te voy a decir eso, en Israel los reyes y todo eran los hijos de Dios. Y han sido, eso era así. Aunque usted no tenga la convicción, entonces a nosotros se nos ha enseñado, se nos enseñó un evangelio, que es
que usted tiene que ser pobre, mísero. Y no, eso es mentira. Eso es una falsa. Eso fueron las inducciones de doctrinas erróneas para hacer caer en mal a la gran masa, a esa feligresía. Así que incluso la competencia de ideología, etcétera, etcétera, y todo eso ha traído ese mal, pero eso no es así. Eso no es así. Porque si de Dios es la tierra y su plenitud, Él es que da, Él es que bendice, y cuando lo hace en grande. Y lo hace abundantemente a el hijo o a la persona que esté dispuesto a hacer su obra. Dios, el eterno Yahweh Bajé no tiene religión. La religión de Él es, como dice Mateo 25, que todo aquel que mire a un desamparado y que vaya con el afligido, con lo del carcelero, con aquello, yo reprendo al diablo, la sangre de Cristo sea destruyendo toda invocación y toda palabra y todo conjuro y de toda fuente espiritual sea destruida, sea cancelada, sea deshecha por la sangre de Cristo, y sea el juicio y el baldón sobre aquellos que practican eso hasta que se arrepientan. Y voy a declarar una palabra sobre quien, porque eso lo tienen mucho haciendo. Mandan a la hora de que se está predicando, como que comienzan a mandar ese conjuro. Desato sobre la vida del conjurante, del brujo, santero, hechicero, que en este mes comenzará a cobrar, óyeme, lo que ha sembrado multiplicadamente. Por cuanto sembraste contra la palabra de Dios, pisoteaste la sangre de Cristo, el cual dice, Hebreo, que mayor juicio es para aquella persona que pisotea la sangre del Cordero. Por cuanto tú la has pisoteado, desato esa palabra del juicio de Dios contra ti hasta que te arrepientas. Hasta que te arrepientas, para que no sea objeto del mal nunca más. Porque lo está haciendo y lo han hecho. Y tienen, miren, nosotros tenemos aquí, ¿cuánto tengo yo aquí? Ya tengo casi 10 años predicando. Vamos a poner que tengo casi 9. Y eso desde que comenzó, eso ha sido ahí. Tanto da una gotera hasta que hoy llegó tu juicio. ¿Hoy llegó? Sí, hoy llegó. Y créeme lo que eso va a ocurrir. Porque eso no es de que no, eso va a suceder. Y hay personas que quieren inventan, hacen cosas, le crean obstáculos, y siempre están haciéndole una contra a alguien. Hasta que un día llega, él un día llega, y yo creo que si el que profana la sangre de Cristo, no, yo no voy a pedir misericordia, ¿no? La misericordia que yo voy a pedir, que salve su alma, eso sí, que salven su alma, pero cuando usted dice que salven su alma, es que le destrocen, porque esos son gente que son conscientes, tienen el corazón duro, su mente, ya son mentes reprobadas, que invocan demonios. Y están convencidos de que su demonio es que lo hace todo. Pero vamos a ver ahora quién es el poder. Si su demonio lo hace todo, vamos a ver. Vamos a ver si a partir de esta semana no comienza el juicio en su casa. Miren, en Éxodo está la palabra de hoy. En Éxodo. Sí, Éxodo, eso sí hay que tenerle yo. Yo te voy a decir una cosa, que hay un día
Hay un día en que el profeta, cuando el profeta hay personas que inventan y agitan y agitan, y cuando viene esa revelación un día, yo le tengo temor a eso. Le tengo mucho temor. Cuando viene la palabra profética así, ay Padre, hoy estamos a 3. Y hoy es 3 de junio. Nosotros tomamos este texto porque este texto viene dándonos una enseñanza grande, muy grande. Entonces, en Éxodo 35, capítulo 35. Yo creo que el tema, miren, a mí, cuando me hablan en contra de un principio, o del principio bíblico, hay problema. Hay problema. Porque si lo que fue es y será, ¿por qué tú y yo queremos cambiarlo? Porque tú y yo queremos cambiarlo, convencidos de que, vamos a poner de que Jesucristo no hizo que el Señor Jesucristo, que dicho sea de paso, fue quien más confirmó que Él no vino a abolir la ley, porque Dios nada más tiene una sola palabra. Una sola palabra. Entonces no es verdad que el que dijo una cosa una vez, hoy va a decir otra. Porque eso es lo que percibe el enemigo para hacer caer la palabra de Dios y la palabra en el hombre. Y tú podrás hacer caer la palabra del hombre, pero no la de Dios. No la de la Abacadosh. Entonces, la de la Abacadosh nunca va a caer, porque ella se va a cumplir. Y ella tiene cumplimiento. Dice aquí, Éxodo 35, en su versículo 20 al 29, dice de la siguiente manera. Dice, entonces, toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés y trajo la ofrenda a todo varón que se lo propuso en su corazón. Y todo varón que se lo propuso en su espíritu, trajeron ofrenda a Yahweh Bajei para la obra del tabernáculo temporal. Fíjense que para la obra de ¿qué? Del tabernáculo temporal. ¿Cómo se va a levantar una obra? ¿Cómo se va a mantener? ¿Cómo? ¿Cómo usted la mantendrá si no hay un medio? Los gobiernos no apoyan, algunos no es que están, y algunos lo que usan es del mismo dinero del pueblo, que es lo que ellos administran, pues lo que hacen es que lo toman como dependiente, ¿no? Para que vayan a rogarle y a pedirle, como que hay que rogarle y pedirle del dinero de uno. Entonces, yo creo que, y para que no se vean en esa, es mejor orar y estar pendiente a que no hagan compromiso, con la palabra de Dios o con los compromisos que tienen ante Dios, que sean primero siempre, antes que todo lo que es terrenal. Y dice, para todo su servicio y para todas las vestiduras santas. Le trajeron tantos hombres como mujeres, todo lo que se le había propuesto en su corazón trajeron: pulsera, arete, anillo, collares, toda clase de objetos, de oro, y todo varón que había apartado una ofrenda de oro, la trajo para Yahweh. Todo varón que tenía tela teñida de azul, de púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñida de rojo y de pieles teñidas de vermellón, los trajo. Del mismo modo, todo el que había apartado alguna ofrenda de plata
o de bronce, fíjese que eso es oro, es decir, eso es dinero, la traía en ofrenda a Yahweh. Y todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra de servicio lo trajo. Además, todas las mujeres aptas tejían con sus manos y traían lo que había tejido, tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y lino fino torcido. Asimismo, todas las mujeres que se lo propusieron en su corazón, hilaron pelo con destreza. Luego los dirigentes trajeron piedras de berilo y piedra preciosa de engaste para el efod y para el pectoral. También traían especias aromáticas y aceite para la iluminación, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los varones y mujeres que se lo propusieron en su corazón, lo trajeron para toda la clase de obra que había ordenado Yahweh por medio de Moisés que se hiciera. Los hijos de Israel lo trajeron en ofrenda a Yahweh. Fíjense que todo lo que hemos definido es justamente lo que compete a este texto. Dios va a hacer aprobar lo que es su ley, lo que es su mandato, más que ley, su mandato, siempre para su obra. Y cuando usted, está demostrado que cuando usted lo hace con el gesto de agradecimiento, porque ya usted fue bendecido con la salvación, o cuando usted siente que esas personas que han sido bendecidos por una palabra, o bendecidos por una revelación, o porque se ha sanado a alguien, hay personas que van y llevan, y hay otras personas que no están agradecidos de Dios, que van y designan, son personas asignadas y van y llevan a la obra del Eterno. Ellos mismos se disponen a entregar, a dar, porque así conociendo es decir, conociendo el principio, sabiendo que esto provoca, lo que hacen es que lo entregan. Pero hay muchas personas que todavía no entienden eso, y dentro del pueblo hay muchos que están con sus habilidades, con su sabiduría humana, queriendo hacer mercaderes, y se engañan ellos a sí mismos, porque usted, cuando tiene la verdad y usted profana la verdad, usted es el único afectado. Déjeme decirle, lo único malo es que también afectan las familias de sus descendientes hasta la cuarta generación, porque lo marcan no con bendición, porque entonces han obrado mal en cuanto a la palabra, y se ven atravesando situaciones luego que no pueden, porque miren, ningún demonio, escuche, ningún demonio quiere que un ser humano prospere. Cuando los demonios hacen algo, es para acabar la vida de ese ser humano. Es para destrozar la vida y la familia, y entrar a esa familia y acabarla totalmente. Entonces yo te invito en este día a que tú reflexiones con relación. Yo incluso cuando hay ese tema de contención, ¿no?, que regularmente trae esto de contención, personas que quieren venir a contender contra el diezmo, la ofrenda, a mí no lo dejo ahí, lo dejo con su teoría. Siga usted con su teoría, siga usted ejerciendo su palabra, porque no es verdad que lo que no trae un fruto de edificación, yo me voy a hacer partícipe. Me haré partícipe de cualquier otra cosa que me edifique y no de lo que no me edifique. Así que Dios me les bendiga en este día, Dios me les guarde. Es un tema muy importante el diezmo de las ofrendas. Trata de que nada ni nadie te aparte de ahí,
no por multiplicación, porque se multiplican, sino por la convicción de que nosotros tenemos que agradecidamente, no sabemos ni tenemos cómo agradar al Eterno. ¿Cómo tú agradas al Eterno? Bueno, con tu favor, con tu convicción de que ya Él te dio. Porque miren, para un cristiano la paz, esta paz, si yo en el mundo, escuchen bien esto, si en el mundo a mí nada me causaba presión, ahora que tengo la paz, voy a tener presión. Miren, no lo crean. A mí los demonios pueden hacer lo que les da su real voluntad. Que yo estoy convencido que estoy en la mano del Eterno. Los demonios pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran. No permitan nunca que nadie te saque de la paz. Que Dios te bendiga en este día y siempre. Nos veremos esta tarde. No sé si esta tarde podré estar porque tengo un compromiso, una campaña. Y voy a estar un poquito retirado. Pero sí te quiero decir, mantengamos la comunión con el eterno Dios Todopoderoso. Y mantengamos firme esa esperanza de que tenemos gran galardón y nos espera. Así que nos esperan grandes cosas en este día, sorpresa como nunca jamás antes lo pensamos e imaginamos. Que Dios te bendiga en este día. La paz, la paz, la paz, la paz.